El papel gravitacional de la Luna es enorme en la formación de las mareas. Las mareas son ciclos de pequeños cambios en la distribución de los océanos de la Tierra. El cambio continuo entre pleamar y bajamar a lo largo de las costas de los océanos se debe principalmente a la atracción gravitacional de la Luna y del Sol. Conforme la Tierra gira sobre su eje, uno de los abultamientos oceánicos, pleamar, se mantiene en su lugar debajo de la Luna, mientras que otro está en el lado opuesto. Así hay 2 pleamares y 2 bajamares en aproximadamente 24 horas. Como un reloj cósmico que sube y baja los océanos continuamente. Sin la Luna, nuestros días serían mucho más cortos y la rotación de la Tierra sería mucho más rápida, lo que tendría un efecto enorme en nuestro clima. La Tierra se inclinaría aún más y causaría que los polos se volvieran más cálidos o fríos con grandes diferencias de temperatura. La Luna ayuda a estabilizar nuestro clima para que sea menos turbulento que el de otros planetas. A veces, el eje de la Tierra apuntaría directamente hacia arriba y hacia abajo en ángulos rectos respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En ese escenario, las estaciones serían cosa del pasado. La presencia de la Luna hizo la Tierra habitable y predecible. Sin ella, el planeta sería completamente diferente y probablemente hostil a la vida compleja. Imagina sostener una pelota de goma llena de agua. Al acercar un imán potente a un lado, la superficie líquida se deformaría sutilmente, creando una elevación en el punto más cercano. En el lado opuesto, surgiría otra elevación por inercia. La Luna actúa así, ejerciendo atracción sobre las masas oceánicas. El lado orientado hacia el satélite experimenta una fuerza gravitacional superior, creando un abultamiento acuático. En el lado opuesto, la fuerza inferior permite otro abultamiento por efecto centrífugo. Mientras el planeta completa su rotación diaria, cualquier punto costero atraviesa ambos abultamientos, experimentando 2 elevaciones y 2 reducciones en el nivel del mar. La periodicidad impresiona por su regularidad. Las comunidades costeras llevan milenios observando estos ciclos, desarrollando conocimiento empírico. Los pescadores planifican sus salidas teniendo en cuenta los niveles del agua. Los puertos ajustan sus operaciones según la profundidad disponible. Ecosistemas enteros, manglares, arrecifes, playas rocosas, se han adaptado a esta oscilación rítmica. Los organismos se han especializado en sobrevivir tanto a la inmersión como a la exposición al aire. La amplitud varía geográficamente. En mar abierto, raramente supera el metro. En bahías estrechas donde la topografía concentra el efecto, las amplitudes alcanzan 15 metros o más. La bahía de Fundy registra diferencias superiores a 16 metros. Comprender esto requiere visualizar fuerzas invisibles que atraviesan el vacío espacial. La gravedad curva el tejido del espacio alrededor de los objetos masivos. La Luna, con una masa equivalente a 1/8 de la terrestre, ejerce atracción sobre cada partícula planetaria. El agua, al ser fluida, responde de forma más visible que las rocas sólidas. Sin embargo, incluso la corteza sufre deformaciones mensurables. Las mareas terrestres elevan y bajan la superficie rocosa en decenas de centímetros. Los instrumentos geodésicos detectan variaciones con precisión milimétrica. Las partículas acuáticas del lado lunar experimentan una atracción marginalmente superior, creando un gradiente gravitacional responsable de las deformaciones oceánicas observadas. La rotación terrestre añade complejidad al patrón. Como el planeta gira más rápidamente de lo que la Luna orbita, los abultamientos oceánicos no apuntan exactamente hacia el satélite. La fricción entre el agua y el fondo oceánico, combinada con la inercia de las masas líquidas, provoca un retraso angular. Los abultamientos se adelantan ligeramente respecto a la línea Tierra-Luna. Este desalineamiento produce una consecuencia notable, la transferencia gradual de momento angular del planeta al satélite. Cada siglo, los días terrestres se alargan aproximadamente 2 milisegundos, mientras que la Luna se aleja unos 4 centímetros. Un proceso lento, pero inexorable, que altera la configuración del sistema a lo largo de eras geológicas. Observar las mareas en diferentes lugares revela una variabilidad fascinante. Mares cerrados como el Mediterráneo presentan oscilaciones mínimas, frecuentemente imperceptibles sin instrumentación.
La geometría de la cuenca restringe el movimiento del agua. Por el contrario, las costas abiertas al Atlántico o al Pacífico exhiben mareas pronunciadas. Los canales estrechos amplifican el fenómeno a través de la resonancia. Las ondas de marea que se reflejan entre las orillas crean patrones de interferencia que intensifican las amplitudes. Determinados puertos experimentan mareas diurnas, con solo una pleamar y una bajamar al día, debido a peculiaridades geográficas locales. Otros siguen el patrón semidiurno clásico. Cartografiar estas variaciones ha requerido siglos de observaciones meticulosas, fundamentales para la navegación segura. Las tecnologías modernas permiten predecir las mareas con una exactitud notable. Los algoritmos computacionales procesan múltiples factores: posiciones lunares y solares, topografía submarina, forma de la costa, efectos de Coriolis. Las tablas de mareas publicadas anualmente indican los horarios y alturas esperadas para miles de localidades. La precisión supera típicamente el 99%. Las desviaciones se deben principalmente a las condiciones meteorológicas. Los vientos fuertes acumulan agua contra las costas, las tormentas reducen la presión atmosférica permitiendo una elevación adicional. Estos efectos meteorológicos se superponen a las mareas astronómicas, produciendo ocasionalmente inundaciones costeras cuando la pleamar coincide con una tormenta intensa. Comprender la componente previsible facilita identificar las anomalías causadas por el clima. La energía contenida en los movimientos de las mareas representa un recurso potencial significativo. Miles de millones de toneladas de agua que suben y bajan regularmente almacenan una cantidad colosal de energía cinética y potencial. Las instalaciones en lugares con grandes amplitudes aprovechan este recurso mediante turbinas submarinas o presas de mareas. Cuando sube la marea, el agua llena los embalses. Al bajar, fluye a través de generadores produciendo electricidad. La tecnología, aún en desarrollo, se enfrenta a desafíos: entornos marinos corrosivos, mantenimiento complejo, impactos ecológicos. Sin embargo, la previsibilidad absoluta de las mareas ofrece una ventaja sobre las fuentes renovables intermitentes como la solar o la eólica. Un reloj cósmico que garantiza ciclos independientes de las condiciones climáticas. Las culturas marítimas han desarrollado una relación íntima con los ritmos de las mareas a lo largo de milenios. Los calendarios lunares sincronizaban las actividades pesqueras y agrícolas. El conocimiento transmitido oralmente de generación en generación identificaba patrones sutiles: mareas de sicigia y cuadratura, variaciones estacionales, anomalías locales. Los navegantes antiguos memorizaban los ciclos para planificar las travesías. Aproximarse a los puertos durante la pleamar evitaba los encallamientos, partir durante la vaciante aprovechaba las corrientes favorables. Este conocimiento empírico, validado posteriormente por la física newtoniana, demuestra la capacidad humana de descifrar patrones naturales a través de la observación paciente. La misma fuerza que mantiene la Luna en órbita esculpe playas, llena estuarios, alimenta ecosistemas costeros, moldeando literalmente el encuentro entre la tierra y el mar. Reflexionar sobre las mareas amplía inevitablemente la perspectiva sobre las interconexiones cósmicas. Un fenómeno cotidiano en las costas resulta de la interacción gravitacional entre cuerpos celestes separados por 380.000 kilómetros. Cada elevación del agua rastrea la posición lunar con una fidelidad notable. Nuestros océanos se convierten en instrumentos sensibles, respondiendo a influencias astronómicas distantes. Esta conexión tangible entre los eventos terrestres y las configuraciones celestes trasciende la abstracción científica, se convierte en una experiencia sensorial. Observar cómo la marea llena una playa al anochecer, sabiendo que el mismo proceso ocurre simultáneamente en costas de todo el globo, orquestado por la silenciosa presencia del satélite plateado en lo alto, invita a la contemplación de escalas que superan la percepción inmediata. Fuerzas invisibles que gobiernan movimientos inmensos, ciclos previsibles que persisten a través de eras, planeta y satélite ejecutando una interacción gravitacional que ha moldeado la historia geológica y biológica, permitiendo el surgimiento de la propia conciencia que ahora contempla este orden. Las mareas conectan el presente efímero con la vastedad temporal cósmica,
recordándonos que cada ola que rompe en la arena participa en una narrativa mucho mayor, tejida a través del vacío espacial, la gravedad, la rotación planetaria y el tiempo profundo. Aunque la fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra es 178 veces más fuerte que la de la Luna, los abultamientos de marea que provoca son mucho menores. La contribución de la Luna a las mareas de la Tierra es significativa porque está muy cerca. La gravedad del Sol contribuye solo alrededor de un tercio de la altura de las mareas. La Luna es la mayor influencia en las mareas de la Tierra, pero el Sol también genera fuerzas de marea considerables. Las mareas solares son aproximadamente la mitad del tamaño de las mareas lunares. La proximidad vence a la masa bruta en la atracción gravitacional diferencial. Enfrentarse a números aparentemente contradictorios revela una sutileza física fundamental. El Sol, con una masa 330.000 veces superior a la lunar, ejerce naturalmente una atracción gravitacional total mucho mayor sobre el planeta. Cada partícula terrestre siente una atracción solar significativamente superior a la lunar. Sin embargo, las mareas no resultan de la fuerza gravitacional absoluta, sino de su gradiente, la variación a lo largo de la extensión planetaria. Imagina dos cuerdas tirando de un objeto. Una cuerda ejerce una fuerza intensa pero uniforme, la otra, una fuerza menor pero variable a lo largo de la extensión del objeto. La segunda producirá una deformación mayor. La proximidad lunar genera un gradiente gravitacional más pronunciado a través del diámetro terrestre. La diferencia de distancia entre el lado cercano y el lejano en relación con la Luna representa una fracción significativa de la distancia total Tierra-Luna. Cuantificar esta relación aclara la aparente paradoja. La Luna se encuentra aproximadamente a 384.000 kilómetros del centro terrestre. El diámetro planetario suma unos 12.700 kilómetros. Por tanto, el lado lunar está aproximadamente 6.300 kilómetros más cerca del satélite que el lado opuesto. Esta diferencia representa aproximadamente el 1,6% de la distancia total. El Sol, en cambio, situado a 150 millones de kilómetros, percibe el diámetro terrestre como una fracción ínfima, menos de 0,01% de la distancia. En consecuencia, la variación de la fuerza solar a lo largo del planeta es proporcionalmente minúscula comparada con la variación lunar. La matemática lo confirma, la fuerza de marea depende inversamente del cubo de la distancia. Esta dependencia cúbica de la distancia domina el cálculo. Duplicar la distancia no reduce la fuerza de marea a la mitad, sino a un octavo. Triplicarla la reduce a un 27º. La inmensa distancia solar, incluso compensando parcialmente su colosal masa, resulta en un efecto de marea inferior al lunar. En concreto, los cálculos demuestran que las mareas solares alcanzan aproximadamente el 46% de la amplitud de las mareas lunares. No son despreciables, contribuyen de forma significativa al patrón total. Sin embargo, son claramente secundarias. Los instrumentos sensibles logran separar los componentes lunar y solar en los registros de mareas, identificando las contribuciones individuales mediante análisis armónico. Las periodicidades distintas revelan firmas características. El ciclo lunar de 24 horas y 50 minutos frente al ciclo solar de exactamente 24 horas. Visualizar las fuerzas de marea requiere abandonar las intuiciones basadas en la experiencia cotidiana. La gravedad que sentimos a diario, el peso corporal, los objetos que caen, resulta de la atracción total planetaria. Uniforme en magnitud a lo largo de nuestra estatura, no produce un estiramiento perceptible. Las fuerzas de marea operan de manera diferente. Actúan porque partes distintas de un cuerpo extenso experimentan atracciones diferentes. Imagina que flotas en el espacio cerca de un objeto masivo. Los pies, al estar más cerca, serían atraídos con mayor intensidad que la cabeza, produciendo la sensación de alargamiento. Lateralmente, serías comprimido, la atracción converge hacia el centro del objeto masivo. Estas tensiones diferenciales caracterizan las fuerzas de marea. En los océanos terrestres, se manifiestan como deformaciones que alargan la superficie acuática radialmente respecto al cuerpo atractor.
Combinar las influencias lunar y solar genera patrones complejos. Cuando ambos astros se alinean, sus gradientes gravitacionales se suman, produciendo mareas excepcionalmente altas y bajas. Cuando están posicionados perpendicularmente, los gradientes se cancelan parcialmente, dando lugar a mareas moderadas. Esta modulación cíclica se explorará más adelante. Por ahora, importa reconocer que incluso el componente solar, aunque subordinado, contribuye de forma sustancial. Ignorarlo resultaría en previsiones imprecisas. Los marineros históricos reconocían empíricamente esta dualidad, observando que las fases lunares se correlacionaban con las amplitudes de las mareas, pero que los patrones presentaban una variabilidad adicional explicable solo considerando la posición solar. La ciencia moderna formalizó este conocimiento mediante ecuaciones que cuantifican con precisión cada contribución. La instrumentación contemporánea permite medir por separado los componentes individuales. Los mareógrafos, dispositivos que registran el nivel del mar de forma continua, acumulan datos durante décadas. El análisis espectral de estos registros descompone la señal compleja en componentes armónicos. Emergen decenas de componentes, los principales lunares y solares, los términos resultantes de interacciones no lineales, los efectos de periodicidades orbitales mayores. El componente lunar semidiurno, designado M, domina invariablemente. El componente solar semidiurno, S, aparece con una amplitud típicamente del 40 al 50% de la M. Otros componentes menores refinan las previsiones. Esta descomposición matemática, desarrollada principalmente en el siglo XIX, sigue siendo fundamental para la oceanografía operacional. Las tablas de mareas se derivan de estos análisis armónicos aplicados a registros históricos. Considerar entornos extraterrestres ilustra principios universales. Los satélites próximos a los planetas gigantes experimentan fuerzas de marea extremas. Y con acento O, luna de Júpiter, sufre deformaciones tan intensas que su interior permanece fundido, impulsando un vulcanismo activo. Europa, ligeramente más alejada, experimenta una flexión taídel suficiente para mantener un océano subterráneo líquido bajo su corteza helada. Estos ejemplos dramáticos demuestran cómo las fuerzas de marea, gobernadas por los mismos principios que regulan las mareas terrestres, moldean destinos geológicos. La proximidad amplifica los efectos de forma dramática. Si la Luna orbitará a la mitad de la distancia actual, las fuerzas de marea serían 8 veces superiores. A la inversa, duplicar la distancia reduciría los efectos a 1/8. La configuración actual representa un equilibrio particular, producto de la historia dinámica del sistema Tierra-Luna. La perspectiva histórica enriquece la comprensión. Isaac Newton, al formular la ley de la gravitación universal en el siglo XVII, la aplicó de inmediato para explicar las mareas. Reconoció que las fuerzas diferenciales producidas por la Luna y el Sol deformaban los océanos. Los cálculos cuantitativos iniciales, aunque aproximados, establecieron una base correcta. Los refinamientos posteriores incorporaron las geometrías complejas de las cuencas oceánicas, la rotación planetaria y la fricción. Pierre-Simon Laplace, en el siglo XVIII, desarrolló la teoría dinámica de las mareas, tratándolas como ondas que se propagan a través de los océanos. Estas contribuciones transformaron las mareas de fenómeno misterioso en uno predecible, gobernado por leyes físicas comprensibles. Un triunfo intelectual que conectó astronomía, física y oceanografía en una síntesis elegante. Reflexionar sobre la dominancia lunar a pesar de la supremacía solar en masa absoluta invita a apreciar cómo los detalles geométricos determinan las consecuencias físicas. No basta con conocer las magnitudes totales, las distribuciones espaciales, los gradientes y las configuraciones relativas frecuentemente controlan los resultados. La proximidad lunar, aparentemente modesta comparada con la vastedad interplanetaria, se convierte en el factor decisivo. Cada marea que llena un estuario, cada organismo marino que sincroniza su reproducción con los ciclos lunares, cada navegante que planifica su ruta considerando las fases de la Luna, todos son testigos de la supremacía del gradiente sobre la magnitud bruta. Una lección transferible más allá de la física de las mareas,
En los sistemas complejos, las influencias pueden operar a través de mecanismos sutiles, donde la sensibilidad a las variaciones supera a la fuerza absoluta. Comprender estas sutilezas profundiza la percepción de cómo opera la naturaleza, revelando elegancia en las interacciones que gobiernan fenómenos desde escalas subatómicas hasta cosmológicas, incluido el ritmo cotidiano de los océanos terrestres respondiendo a la silenciosa presencia de su satélite cercano. Cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, en el momento de la luna nueva o llena, la marea solar tiene un efecto aditivo sobre la marea lunar, creando pleamares extraordinariamente altas y bajamares muy pronunciadas, ambas comúnmente llamadas mareas de Syzygia. Una semana después, cuando el Sol y la Luna forman un ángulo recto entre sí, la marea solar cancela parcialmente la marea lunar y produce mareas moderadas conocidas como mareas de cuadratura. Como dos fuerzas cósmicas que a veces cooperan y otras veces compiten. Las configuraciones geométricas celestes determinan los patrones de marea observados en las costas. Imagina tres esferas, Tierra, Luna, Sol, moviéndose por el espacio en órbitas previsibles. Aproximadamente cada 29 días y medio, la Luna completa un ciclo de fases mientras orbita nuestro planeta. Durante la Luna nueva, el satélite se posiciona entre la Tierra y el Sol, alineados a lo largo de un eje común. Durante la Luna llena, la Tierra se sitúa entre los otros dos cuerpos, formando de nuevo un alineamiento. En esos momentos, los gradientes gravitacionales lunares y solares apuntan en la misma dirección, reforzándose mutuamente. Los abultamientos oceánicos producidos individualmente por cada astro se superponen, generando deformaciones amplificadas. Resultado, mareas excepcionalmente altas que suben por encima de los niveles medios, mientras que las bajamares retroceden más profundamente. La nomenclatura tradicional designa estas mareas amplificadas como Syzygia, término derivado del griego antiguo que significa unión o conjunción. Apropiado, teniendo en cuenta que resultan de un alineamiento. Las amplitudes pueden superar las medias mensuales en un 20 a un 30% o más, dependiendo de factores locales. Las comunidades costeras planifican sus actividades considerando estos ciclos. Las mareas de Syzygia facilitan el varado deliberado de embarcaciones para su mantenimiento en playas específicas, permiten la recolección de organismos marinos en zonas normalmente sumergidas y aumentan el riesgo de inundaciones costeras si coinciden con temporales. El patrón se repite bimensualmente con regularidad metronómica, luna nueva y luna llena alternándose aproximadamente cada 15 días. Aproximadamente una semana después de cada Syzygia, la configuración celeste se transforma. La luna alcanza el cuarto creciente o menguante, posiciones en las que forma un ángulo recto respecto a la línea Tierra-Sol. En esta geometría, los gradientes gravitacionales lunares y solares apuntan en direcciones perpendiculares. Donde la Luna intenta crear un abultamiento, el Sol intenta comprimir, y viceversa. Los efectos interfieren destructivamente. Las mareas resultantes, denominadas cuadratura, presentan amplitudes reducidas. La diferencia entre pleamar y bajamar disminuye notablemente. Estas mareas moderadas facilitan ciertas operaciones portuarias, ya que las menores variaciones simplifican la planificación. Los organismos intermareales sufren menos estrés, con periodos de exposición más cortos. El ciclo continúa perpetuamente. Syzygia, cuadratura, Syzygia, cuadratura, sincronizado con las fases lunares visibles en el cielo nocturno. Visualizar este proceso requiere un modelo mental tridimensional. Dibuja un círculo que represente la órbita lunar alrededor de la Tierra. A lo lejos, el Sol ilumina el sistema desde un lado. Cuando la Luna atraviesa la posición entre la Tierra y el Sol, los tres cuerpos se alinean. El gradiente lunar apunta hacia la Luna, el gradiente solar apunta hacia el Sol, la misma dirección. Los vectores se suman. Los océanos se alargan al máximo a lo largo de ese eje. Cuando la Luna se desplaza 90 grados en su órbita, se posiciona lateralmente respecto a la línea Tierra-Sol. El gradiente lunar apunta ahora perpendicularmente al gradiente solar. La descomposición vectorial muestra que las deformaciones se orientan en ángulos rectos, compitiendo espacialmente. La amplitud neta disminuye.
Continuando la órbita, la Luna alcanza la posición opuesta al Sol con la Tierra en medio, nuevo alineamiento, nueva Syzygia. Otros 90 grados, otra cuadratura. Una geometría elegante que produce una modulación rítmica en las mareas. Los registros históricos demuestran un conocimiento empírico de estos patrones milenios antes de que existiera comprensión física alguna. Los pescadores reconocían que las lunas nuevas y llenas traían mareas extremas. Los calendarios lunares incorporaban esta información. Los pueblos costeros desarrollaron un vocabulario específico para describir las variaciones. Solo con Newton emergieron las explicaciones causales. Demostrar que las fuerzas gravitacionales combinadas producían los efectos observados representó una poderosa validación de la teoría gravitacional. Las predicciones cuantitativas concordaban con las mediciones. La ciencia transformaba un fenómeno misterioso en calculable, permitiendo anticipar las condiciones futuras con semanas o meses de antelación. El conocimiento práctico ancestral recibía una fundamentación teórica rigurosa. Complejidades adicionales refinan este cuadro básico. La órbita lunar no es perfectamente circular. Su elipticidad significa que la distancia Tierra-Luna varía aproximadamente un 13% durante cada órbita. Cuando la Syzygia coincide con el perigeo lunar, el punto orbital más cercano, las fuerzas de marea lunares se intensifican. La combinación puede producir mareas excepcionalmente extremas, ocasionalmente denominadas mareas de perigeo o popularmente superlunas de marea. Por el contrario, la Syzygia en el apogeo, el punto más lejano, genera mareas amplificadas pero menos dramáticas. La periodicidad de este ciclo perigeo-apogeo difiere ligeramente del ciclo de fases, produciendo un patrón de batimiento en el que las mareas de Syzygia varían en intensidad mensualmente. El análisis completo incorpora múltiples periodicidades astronómicas entrelazadas. La órbita terrestre alrededor del Sol también presenta excentricidad. La Tierra se acerca y se aleja del Sol anualmente. El perihelio ocurre a principios de enero, el afelio, a principios de julio. La variación de aproximadamente un 3% en la distancia modula la contribución solar a las mareas. Las Syzygia de enero experimentan un componente solar ligeramente más fuerte que las de julio. El efecto es menor que las variaciones lunares, pero mensurable. Combinar todas estas periodicidades, fase lunar, distancia solar, inclinaciones orbitales, produce un patrón mareal extraordinariamente complejo. El análisis armónico descompone la complejidad en componentes previsibles. Los ordenadores modernos sintetizan las contribuciones, generando predicciones precisas para cualquier localidad y momento futuro. Los ecosistemas costeros se han adaptado a estos ciclos multifacéticos. Ciertas especies sincronizan su reproducción con las mareas de Syzygia, cuando las amplitudes máximas facilitan la dispersión de larvas o garantizan la inundación de las zonas de desove. Las aves migratorias cronometran sus llegadas para coincidir con las bajamares extremas que dejan al descubierto invertebrados de los que se alimentan. La vegetación marina resiste periodos de exposición variables. Las adaptaciones evolutivas reflejan millones de años de selección en un entorno rítmicamente variable. Interferir con los patrones naturales, construyendo presas de mareas, alterando topografías costeras, puede desestabilizar ecosistemas que dependen de estas periodicidades. Comprender la física subyacente informa una gestión medioambiental responsable. Una perspectiva amplia revela cómo la astronomía gobierna los procesos terrestres. Las posiciones de cuerpos celestes distantes dictan el comportamiento oceánico inmediato. Las fases lunares visibles se correlacionan perfectamente con las condiciones de marea mensurables. La relación no es mística, sino mecánica, causa y efecto conectados a través de la gravedad que actúa instantáneamente a través del espacio. Observar la luna creciente ascendiendo al atardecer permite predecir que en pocos días, en cuadratura, las mareas serán moderadas. Observar la luna llena brillante permite anticipar las inminentes mareas de Syzygia. El cielo se convierte simultáneamente en reloj, atlas y calendario. Conocimiento accesible a cualquier observador atento, independientemente de instrumentación sofisticada.
Reflexionar sobre la interacción entre las influencias lunares y solares en las mareas invita a apreciar cómo múltiples factores se combinan para producir fenómenos naturales. Raramente los procesos reales resultan de una causa única y aislada. Normalmente, varias influencias contribuyen, cada una con su magnitud y periodicidad características. Desenredar las contribuciones, identificar patrones, construir modelos predictivos. Estas actividades científicas fundamentales se aplican de forma universal. Las mareas ofrecen un caso ejemplar. Dos influenciadores principales, Luna y Sol, geometría variable, alineamientos y ángulos rectos, modulaciones adicionales, excentricidades orbitales, resultando en una señal compleja pero comprensible. Las lecciones se extrapolan más allá de la oceanografía, informando los enfoques para entender sistemas climáticos, ecológicos, económicos, cualquier ámbito en el que múltiples factores interactúan de forma dinámica. Las mareas enseñan paciencia observacional, pensamiento sistémico y respeto por la complejidad que emerge cuando fuerzas simples se combinan a través de geometrías y temporalidades variadas, produciendo una narración incesante de subidas y bajadas que conecta los océanos terrestres con los movimientos celestes que prosiguen más allá, indiferentes pero profundamente entrelazados con los procesos que moldean la superficie planetaria y la vida que en ella florece. La Luna se aleja de la Tierra, más 38,30 más menos 0,08 mm/diagonal/año, por lo que su energía potencial, que sigue siendo negativa, en el pozo gravitacional de la Tierra, aumenta. La Luna se está acelerando y alejándose de la Tierra, lo que hace que parezca más distante. Esto ocurre porque los abultamientos de marea de la Tierra tienen fuerza gravitacional que intenta arrastrar a la Luna consigo, como un niño al que empujan cada vez más alto en un columpio gravitacional. Las mediciones precisas realizadas mediante retroreflectores dejados en la superficie lunar por las misiones Apolo revelan un alejamiento continuo. Láseres disparados desde observatorios terrestres alcanzan espejos colocados por los astronautas y regresan al punto de origen. Midiendo el intervalo entre la emisión y la recepción, los científicos calculan la distancia con precisión milimétrica. Décadas de observaciones acumuladas demuestran una tendencia inequívoca. La distancia Tierra-Luna aumenta aproximadamente 38,3 milímetros al año. La variación parece modesta, menos que la longitud de un dedo por año. Sin embargo, acumulada a lo largo de millones o miles de millones de años, implica transformaciones dramáticas en la configuración del sistema. Extrapolando hacia atrás, la Luna habría estado significativamente más cerca en el pasado geológico remoto. Evidencias independientes lo corroboran. El análisis de fósiles de corales que preservan patrones de crecimiento diario y mensual sugiere que hace 400 millones de años, los meses eran más cortos y la Luna orbitaba más cerca. Comprender el mecanismo subyacente requiere revisar la dinámica de las mareas. Los abultamientos oceánicos producidos por la atracción lunar no apuntan exactamente hacia el satélite. La fricción entre el agua y el fondo oceánico, combinada con la inercia de las masas líquidas, provoca un retraso. Los abultamientos se adelantan angularmente respecto a la línea Tierra-Luna debido a que la rotación planetaria es más rápida que el periodo orbital lunar. Esta configuración asimétrica genera consecuencias profundas. La masa oceánica acumulada en el abultamiento adelantado ejerce atracción gravitacional sobre la Luna. El componente de esa fuerza apunta en la dirección del movimiento orbital lunar, acelerándola sutilmente. La aceleración tangencial aumenta la velocidad orbital y eleva gradualmente la órbita según la mecánica celeste. Los satélites más rápidos en órbitas bajas se desplazan hacia órbitas superiores cuando reciben impulsos tangenciales. El proceso lento pero inexorable transfiere momento angular de la rotación terrestre a la órbita lunar. Visualizar la transferencia de momento angular aclara la dinámica. El sistema Tierra-Luna aislado conserva el momento angular total, una cantidad que permanece constante en ausencia de pares externos. Sin embargo, se permite la redistribución interna. La rotación terrestre lleva consigo momento angular, la órbita lunar también. La interacción a través de las mareas redistribuye esta cantidad conservada. La Tierra,
Al girar más rápidamente que el periodo orbital lunar, pierde momento angular rotacional. La Luna, al recibir ese momento, ve expandirse su órbita. El balance cuadra a la perfección. La disminución en el momento rotacional terrestre es igual al aumento en el momento orbital lunar. La energía total del sistema, sin embargo, disminuye. La fricción disipa energía en forma de calor en los océanos y la corteza terrestre. Por tanto, aunque el momento angular se conserva, la energía se degrada gradualmente, característica de un sistema evolutivo irreversible. Cuantificar la tasa de alejamiento revela la impresionante precisión de las mediciones modernas. El valor de 38,3 milímetros por año con una incertidumbre de solo 0,08 milímetros demuestra la sofisticación tecnológica alcanzada. La distancia media actual Tierra-Luna se aproxima a 384.400 kilómetros. El alejamiento anual representa una fracción minúscula, aproximadamente una parte en 10.000 millones. Detectar una variación tan ínfima requiere instrumentación extraordinariamente sensible y técnicas analíticas refinadas. Los retroreflectores lunares, construidos con prismas especiales que devuelven la luz exactamente en la dirección de incidencia independientemente del ángulo, hacen posibles estas mediciones. Los observatorios disparan pulsos de láser que contienen billones de fotones. Solo un puñado regresa tras reflejarse en la Luna. Detectores ultrasensibles capturan esos fotones, permitiendo la cronometría con precisión de picosegundos. Al acumular miles de mediciones, los patrones emergen con una sólida claridad estadística. Las implicaciones para el pasado y el futuro resultan fascinantes. Extrapolando 4.500 millones de años hacia atrás, la edad del sistema Tierra-Luna, los cálculos simples sugerirían que la Luna estaba inicialmente muy cerca, orbitando potencialmente dentro del límite de Roche, donde las fuerzas de marea fragmentarían a los satélites. La realidad es más compleja. La tasa de alejamiento no ha sido constante. Cuando la Luna estaba más cerca, las fuerzas de marea eran mucho más intensas, aumentando inversamente con el cubo de la distancia, acelerando la transferencia de momento angular. Los modelos computacionales que incorporan la física de las mareas, la disipación energética y las configuraciones continentales variables a lo largo de la historia geológica reconstruyen la trayectoria evolutiva. Sugieren que la Luna se formó a distancias de entre 15.000 y 30.000 kilómetros, orbitando mucho más rápidamente. El alejamiento inicial fue dramáticamente más rápido, desacelerándose gradualmente a medida que aumentaba la distancia y se debilitaban las fuerzas de marea. Proyectando hacia el futuro, la tendencia continuará indefinidamente. En cientos de millones de años, la Luna se verá visiblemente más pequeña en el cielo. Los eclipses solares totales, actualmente posibles porque los diámetros aparentes lunar y solar son casi idénticos, se volverán imposibles. La Luna parecerá demasiado pequeña para cubrir completamente el disco solar. En miles de millones de años, la configuración podría alcanzar un estado final peculiar. Si transcurriera tiempo suficiente sin interferencias externas, el sistema eventualmente llegaría a un equilibrio en el que la rotación terrestre y el periodo orbital lunar se sincronizarían. Ambos cuerpos se mostrarían mutuamente la misma cara, bloqueados por la marea de forma bilateral. El día y el mes tendrían la misma duración, aproximadamente 47 días actuales. La Luna aparecería estacionaria en el cielo visto desde un hemisferio terrestre e invisible desde el otro. Un escenario teórico, sin embargo, ya que los procesos solares intervendrán antes. El Sol, al envejecer, se expandirá en una gigante roja en unos 5.000 millones de años, alterando drásticamente el sistema planetario. Las comparaciones extraterrestres ilustran la universalidad del proceso. Plutón y su satélite Caronte ya han alcanzado el bloqueo mutuo. Ambos se muestran recíprocamente la misma cara. El sistema evolucionó más rápidamente debido a su menor masa total y proximidad relativa. Marte tiene dos satélites diminutos, Phobos y Deimos. Phobos orbita tan cerca que experimenta la situación inversa, se aproxima gradualmente a Marte, condenado a desintegrarse eventualmente al cruzar el límite de Roche o a impactar la superficie marciana.
La diferencia clave es que Phobos orbita más rápidamente que la rotación marciana, por lo que las fuerzas de marea lo desaceleran en lugar de acelerarlo. Las variaciones en estos sistemas confirman la teoría, demostrando cómo las configuraciones geométricas específicas determinan la dirección evolutiva. La física se mantiene consistente, las consecuencias dependen de los detalles. Los aspectos energéticos merecen atención. Aunque el momento angular se conserva, la energía no. La fricción mareal disipa la energía cinética rotacional terrestre en forma de calor. Cuantificar esta tasa revela cifras sustanciales, aproximadamente 3 teravatios de forma continua, comparable a la producción energética de miles de centrales nucleares. Esta energía, disipada principalmente en mares poco profundos y zonas costeras donde la fricción es intensa, calienta ligeramente los océanos. El efecto térmico es insignificante comparado con otras fuentes de calor oceánico, pero demuestra que los procesos astronómicos tienen consecuencias energéticas mensurables. Históricamente, esta disipación fue más intensa cuando la Luna estaba más cerca, contribuyendo potencialmente a la actividad volcánica terrestre a través del calentamiento por marea de la corteza y el manto. La compleja interacción entre los procesos orbitales y geológicos moldeó conjuntamente la evolución planetaria. Las reflexiones sobre la escala temporal profundizan la perspectiva. El movimiento de 38 milímetros anuales es imperceptible en una vida humana. Incluso a lo largo de la historia registrada, milenios, la acumulación suma apenas metros. Sin embargo, a través de eones geológicos, el efecto es transformador. Los cambios graduales, que persisten a lo largo del tiempo profundo, remodelan las configuraciones celestes tan profundamente como la erosión remodela los paisajes terrestres. La analogía con los procesos geológicos es apropiada. Así como los ríos esculpen cañones a través del desgaste milimétrico a lo largo de millones de años, las fuerzas de marea remodelan la arquitectura orbital a través de transferencias de momento angular microscópicas pero incesantes. El tiempo amplifica la sutileza en grandeza. Comprender esto requiere abandonar las escalas temporales cotidianas, abrazando perspectivas en las que los millones de años constituyen unidades significativas. La Luna alejándose silenciosamente, noche tras noche, acumulando distancia de forma imperceptible, participa en una narrativa que se extiende desde su formación traumática a través de un impacto gigante hace miles de millones de años hasta un futuro distante en el que las configuraciones celestes se habrán transformado más allá de todo reconocimiento, siendo testigo de que incluso los cuerpos aparentemente eternos e inmutables siguen trayectorias evolutivas gobernadas por una física implacable, conectando instantes efímeros a transformaciones cósmicas que trascienden ampliamente la percepción humana inmediata, recordando que el universo opera simultáneamente en múltiples escalas, espaciales, temporales, energéticas, donde la paciencia y la instrumentación revelan dinámicas ocultas a la observación casual pero fundamentales para comprender cómo los sistemas celestes evolucionan a través de la inmensidad del tiempo profundo. Este par de fuerzas impulsa a la Luna en su órbita y desacelera la rotación de la Tierra. Como resultado de este proceso, el día solar medio, que debería equivaler a 86.400 segundos iguales, está en realidad haciéndose más largo cuando se mide en segundos y con relojes atómicos estables. Los retrasos en los picos de marea, tanto oceánicos como de cuerpo sólido, generan un par de fuerzas opuesto a la rotación de la Tierra. Esto drena el momento angular y la energía cinética rotacional de la rotación terrestre, desacelerándola. Los días se van alargando gradualmente a lo largo de los eones. Los relojes atómicos, basados en transiciones electrónicas precisas en átomos de cesio o rubidio, definen el segundo contemporáneo con una estabilidad extraordinaria. Estos patrones de tiempo, independientes de los procesos astronómicos, revelan una discrepancia sutil. La rotación terrestre no mantiene un ritmo perfectamente constante. El día solar medio, el intervalo entre dos pasos consecutivos del Sol por el meridiano, supera ligeramente los 86.400 segundos cuando se mide con relojes atómicos. El exceso se acumula a lo largo de décadas, lo que hace necesarios ajustes.
Las organizaciones internacionales de cronometría insertan ocasionalmente segundos intercalares para mantener los relojes civiles sincronizados con la rotación planetaria. Desde la introducción de estos ajustes en 1972, se han añadido varias decenas de segundos. La causa subyacente es la desaceleración rotacional progresiva provocada por la fricción mareal. La Tierra, al interactuar con la Luna a través de las mareas, pierde energía cinética rotacional de forma continua, alargando los días de manera microscópica pero inexorable. Cuantificar la tasa de desaceleración revela una escala diminuta para los estándares cotidianos. El día terrestre se alarga aproximadamente 1,7 milisegundos por siglo. En un año típico, el aumento es de apenas 17 microsegundos, 17 millonésimas de segundo. Imperceptible de forma directa, pero acumulado a lo largo de décadas se vuelve medible con instrumentación precisa. A lo largo de un siglo, la acumulación suma segundos. A lo largo de milenios, minutos. A lo largo de la historia geológica, la transformación es dramática. Las evidencias paleontológicas sugieren que hace 400 millones de años, el día duraba aproximadamente 21,9 horas. Los corales fósiles preservan anillos de crecimiento diario y bandas anuales. Contar los anillos diarios por banda anual revela cuántos días componían el año en el pasado. Como la duración del año, el periodo orbital terrestre, permanece esencialmente constante, la variación en el número de días indica un cambio en la duración diaria. Los registros fosilizados funcionan como relojes geológicos, documentando la desaceleración a través de los eones. El mecanismo físico responsable se conecta directamente con la discusión anterior sobre el alejamiento lunar. Los abultamientos de marea terrestres, adelantados angularmente debido a la rotación más rápida, ejercen una atracción gravitacional asimétrica sobre la Luna, acelerándola orbitalmente. A su vez, la Luna ejerce un par de fuerzas sobre esos abultamientos, oponiéndose a la rotación terrestre. El par de fuerzas, una fuerza aplicada a distancia del eje de rotación, reduce gradualmente la velocidad angular. Imagina una rueda que gira libremente. Aplicar fricción en su borde desacelera la rotación. Las mareas actúan de manera análoga, aplicando una fricción gravitacional distribuida. La corteza terrestre sólida también experimenta deformaciones mareales, contribuyendo adicionalmente al par de fuerzas. Aunque las rocas son rígidas, no son perfectamente inflexibles. Las fuerzas de marea deforman el planeta entero en decenas de centímetros. Estas deformaciones, también retrasadas respecto a la línea Tierra-Luna por efectos viscoelásticos, disipan energía como calor interno y contribuyen a la desaceleración rotacional. La distribución geográfica de las mareas influye en la tasa específica de desaceleración. Los mares poco profundos y las plataformas continentales generan una fricción desproporcionada. El agua que fluye sobre una topografía submarina irregular disipa energía de forma turbulenta. La configuración actual de los continentes, con vastas plataformas en el Atlántico Norte y mares epicontinentales, maximiza la disipación. En eras geológicas pasadas, cuando los continentes estaban configurados de manera diferente, las tasas de desaceleración variaron. Las simulaciones computacionales intentan reconstruir estas variaciones, incorporando paleogeografías y modelando la circulación mareal resultante. La complejidad es considerable, las geometrías oceánicas afectan las resonancias mareales, amplificando o atenuando la disipación. Algunos periodos geológicos pueden haber experimentado una desaceleración más rápida, otros, más lenta. El promedio a lo largo de miles de millones de años conduce al estado actual, pero el camino fue irregular. Las implicaciones para la cronometría humana son prácticas. Los astrónomos y navegantes históricamente basaron el tiempo en la rotación terrestre, definiendo la hora como 1/24 de un día, el minuto como 1/60 de hora y el segundo como 1/60 de minuto. El sistema funciona adecuadamente cuando se asume que la rotación es constante. Sin embargo, con el desarrollo de los relojes atómicos a mediados del siglo XX, los patrones temporales se desacoplaron de los fenómenos astronómicos, basándose en la física atómica invariante.
La discrepancia emergente entre el tiempo atómico internacional, TAI, y el tiempo universal, UT1, basado en la rotación terrestre, requiere gestión. El tiempo universal coordinado, UTC, empleado a nivel civil, combina la estabilidad atómica con la sincronización aproximada a la rotación terrestre mediante segundos intercalares. El debate persiste sobre si continuar con esta práctica. Los segundos intercalares complican los sistemas informáticos que asumen uniformidad temporal. Existen propuestas para abolir los ajustes, permitiendo que UTC y UT1 diverjan gradualmente. La decisión sigue pendiente, ilustrando la tensión entre patrones físicos absolutos y fenómenos naturales variables. La perspectiva histórica profunda revela una transformación dramática. Los modelos sugieren que cuando la Luna se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, orbitando muy cerca, el día terrestre duraba solo unas pocas horas, quizás entre 5 y 6. La rotación era vertiginosa. La desaceleración posterior, operando incesantemente a lo largo de miles de millones de años, alargó el día hasta las actuales 24 horas. El proceso continuará indefinidamente. Proyectando hacia el futuro, los días seguirán alargándose. En cientos de millones de años, el día podría durar 25, 26 o 30 horas. Eventualmente, si el sistema Tierra-Luna sobreviviera inalterado durante tiempo suficiente, podría alcanzar un estado final en el que el día terrestre y el mes lunar se sincronizarían, aproximadamente 47 días actuales. En esa configuración, la rotación terrestre y el periodo orbital lunar se igualarían. La Luna aparecería estacionaria en el cielo visto desde un hemisferio, permanentemente invisible desde el otro. La Tierra y la Luna estarían bloqueadas mutuamente por la marea. Un escenario extremo, improbable de realizarse antes de que la evolución solar intervenga, pero que ilustra el destino teórico de los sistemas en interacción mareal. Las comparaciones con otros planetas enriquecen la comprensión. Venus gira extremadamente despacio. El día venusiano supera al año venusiano. Las causas son debatidas y posiblemente involucran mareas atmosféricas solares e historia dinámica compleja. Mercurio está bloqueado en una resonancia 3,2 con su periodo orbital, gira 3 veces por cada 2 órbitas, configuración estabilizada por las mareas solares y la excentricidad orbital. Marte, con satélites diminutos, experimenta efectos mareales negligibles, la desaceleración rotacional por otras causas, redistribución de masa polar durante ciclos climáticos, domina. Júpiter, gigante gaseoso con rotación rápida, día de aproximadamente 10 horas, posee satélites grandes pero una relación masa-satélite diferente a la terrestre, la desaceleración mareal es relativamente menor. Cada sistema planetario exhibe una dinámica única, determinada por masas, distancias y configuraciones específicas. La Tierra ofrece un ejemplo particularmente claro donde un satélite grande y cercano produce efectos dramáticos a lo largo del tiempo geológico. Los aspectos energéticos complementan la discusión anterior sobre el alejamiento lunar. La energía cinética rotacional terrestre disminuye a medida que se reduce la velocidad angular. Para un objeto esférico en rotación, la energía cinética depende del momento de inercia y del cuadrado de la velocidad angular. La reducción en la velocidad angular disminuye la energía de forma cuadrática. Esa energía no desaparece, se transforma. Parte se transfiere a la energía orbital lunar, que aumenta a medida que la órbita se expande. Parte se disipa como calor a través de la fricción mareal. El balance energético muestra que la energía total, rotacional y orbital y térmica disipada, se conserva cuando se contabiliza completamente. La disipación térmica representa una pérdida irreversible hacia formas de energía de baja calidad, característica de los procesos físicos reales. El sistema evoluciona hacia estados de menor energía disponible, aunque el momento angular total permanezca constante. La termodinámica y la mecánica celeste se entrelazan elegantemente. Reflexionar sobre la desaceleración rotacional terrestre invita a apreciar cómo fenómenos aparentemente inmutables evolucionan imperceptiblemente. La rotación planetaria parece constante por experiencia directa, los días se suceden uniformemente a lo largo de las vidas humanas. Sin embargo,
la instrumentación revela cambios graduales. Los registros fósiles confirman transformaciones a través del tiempo profundo. El proceso conecta el pasado distante, el presente efímero y el futuro remoto en una trayectoria evolutiva continua. Cada amanecer marca un día ligeramente más largo que el correspondiente de hace millones de años. Cada atardecer atestigua la disipación energética continua a través de las mareas oceánicas y corticales. El mecanismo opera en silencio, indiferente a los observadores, gobernado por leyes físicas inexorables. Comprenderlo requiere integrar múltiples disciplinas: mecánica celeste, oceanografía, geología, cronometría de precisión, en una síntesis coherente. La recompensa es una percepción profunda sobre el dinamismo planetario, que revela que incluso características aparentemente fundamentales como la duración del día participan en una narrativa evolutiva que se extiende a lo largo de miles de millones de años, desde la violenta formación del sistema Tierra-Luna hasta el futuro especulativo del bloqueo mutuo. Un recorrido moldeado por interacciones gravitacionales sutiles pero acumulativamente transformadoras, que recuerda que el universo no es estático sino perpetuamente en movimiento, donde la estabilidad aparente enmascara cambios lentos pero inexorables que operan a través de la vastedad temporal que trasciende inmensamente las escalas humanas, conectando cada momento presente con el pasado profundo y el futuro distante a través de procesos físicos continuos que prosiguen implacablemente, transformando configuraciones celestes tan profundamente como la erosión transforma los paisajes, demostrando que el tiempo, aliado a la física, es el escultor supremo de las realidades cósmicas. La atracción gravitacional de la Luna actúa como ruedines de bicicleta para la Tierra en su viaje alrededor del Sol. Mantiene el eje terrestre apuntando en un ángulo consistente de unos 23,5 grados. Sin la Luna, este ángulo podría variar de forma descontrolada a lo largo de los eones, desde una inclinación muy pequeña que eliminaría en gran medida las estaciones, hasta una inclinación mayor que quemaría y congelaría alternativamente grandes porciones de la superficie de la Tierra. Sin la Luna para estabilizarla, esta oscilación se volvería errática y extrema, como un giroscopio cósmico que impide un bamboleo catastrófico. La inclinación axial terrestre, oblicuidad, mide actualmente aproximadamente 23,44 grados respecto al plano orbital. Este ángulo determina la intensidad y distribución estacional de la radiación solar recibida. Cuando el hemisferio norte se inclina hacia el Sol durante el mes de junio, ese hemisferio experimenta el verano. Simultáneamente, el hemisferio sur, inclinado en dirección contraria, atraviesa el invierno. 6 meses después, la orientación se invierte. Sin inclinación, la distribución solar sería uniforme a lo largo del tiempo, sin estaciones. Con una inclinación extrema, la estacionalidad se intensificaría de forma dramática. La oblicuidad actual produce un equilibrio moderado, permitiendo un clima relativamente estable a lo largo de las eras geológicas. Las simulaciones computacionales demuestran que sin la presencia estabilizadora de la Luna, la oblicuidad terrestre variaría de manera caótica entre aproximadamente 0 y 85 grados a lo largo de millones de años. Marte, sin un satélite grande, exhibe exactamente este comportamiento. La oblicuidad marciana ha oscilado históricamente entre 15 y 45 grados, produciendo climas drásticamente variables. El mecanismo estabilizador implica los pares de fuerzas gravitacionales que la Luna ejerce sobre el abultamiento ecuatorial terrestre. La Tierra no es perfectamente esférica. La rotación provoca un achatamiento polar y un abultamiento ecuatorial. El diámetro ecuatorial supera al diámetro polar en aproximadamente 43 kilómetros. Este exceso de masa ecuatorial responde a la atracción gravitacional lunar. Como el eje terrestre está inclinado, el abultamiento ecuatorial no se alinea perfectamente con el plano orbital lunar. El desalineamiento permite que la Luna ejerza un par de fuerzas que intenta atraer el ecuador terrestre hacia el alineamiento con su plano orbital. Este par de fuerzas causa la precesión axial. El eje terrestre describe un cono lentamente, completando un circuito cada 26.000 años aproximadamente. La precesión, aunque cambia la dirección hacia la que apunta el eje, no altera significativamente el ángulo de inclinación.
La oblicuidad oscila solo entre aproximadamente 22,1 y 24,5 grados, una variación modesta de unos 2,4 grados a lo largo de un ciclo de 41.000 años. Una estabilidad notable. Contrastar con el escenario hipotético sin luna aclara su importancia. Sin el par de fuerzas estabilizador lunar, la oblicuidad terrestre quedaría sujeta principalmente a las perturbaciones de los planetas gigantes, Júpiter y Saturno principalmente. Estas influencias, que operan a través de resonancias orbitales complejas, producirían variaciones caóticas. Las simulaciones numéricas de sistemas planetarios sin grandes satélites demuestran que las oblicuidades se vuelven altamente variables. Los planetas pueden llegar a volcarse completamente, alcanzando una oblicuidad de 90 grados donde los polos apuntan directamente hacia la estrella de forma estacional. Las consecuencias climáticas serían catastróficas. Imagina una oblicuidad próxima a cero, sin inclinación. Cada latitud recibiría una insolación constante durante todo el año. Las regiones ecuatoriales permanecerían perpetuamente cálidas, las regiones polares, perpetuamente frías. La circulación atmosférica establecería patrones estáticos. Ahora imagina una oblicuidad de 80 grados. Los polos alternarían entre una exposición solar continua durante meses y una oscuridad completa durante meses. Las temperaturas extremas, oscilando estacionalmente entre fríos glaciales y calores abrasadores, harían la superficie hostil a la vida compleja. Las evidencias geológicas confirman la estabilidad climática terrestre a lo largo de miles de millones de años. Aunque el planeta ha experimentado periodos glaciales e interglaciales, las variaciones se han mantenido dentro de límites relativamente estrechos. El agua líquida ha persistido en la superficie de forma continua durante más de 4.000 millones de años, un requisito fundamental para la biosfera. Si la oblicuidad hubiera oscilado violentamente, el clima habría variado tan drásticamente que mantener condiciones habitables habría sido improbable. La comparación con Marte es instructiva. Las evidencias sugieren que el clima marciano fue históricamente mucho más variable, posiblemente debido a oscilaciones de oblicuidad no restringidas por un satélite estabilizador. Los cambios entre periodos en los que las capas polares se evaporaban redistribuyendo el agua globalmente y periodos en los que se acumulaban masivamente podrían estar vinculados a variaciones de oblicuidad. La Tierra, protegida por la influencia lunar, evitó ese destino. La dinámica de los cuerpos en rotación elucida la física subyacente. Cualquier objeto en rotación posee un eje de rotación y un momento angular asociado. Cuando se aplican pares de fuerzas externos, el eje puede cambiar de dirección, fenómeno denominado precesión. Los giroscopios terrestres ilustran el principio. Una rueda en rotación resiste los cambios de orientación. Aplicar un par de fuerzas provoca precesión en lugar de volcado. La Tierra actúa como un giroscopio masivo. La rotación diaria le confiere estabilidad intrínseca. Sin embargo, las perturbaciones gravitacionales de cuerpos cercanos, Luna, Sol, y lejanos, planetas, aplican pares de fuerzas. El par lunar, al ser más fuerte debido a la proximidad, domina y regulariza el comportamiento de precesión. Sin él, los pares planetarios débiles pero perturbadores introducirían variabilidad caótica. La Luna efectivamente ancla la oblicuidad terrestre, impidiendo excursiones extremas. Las modulaciones sutiles en la oblicuidad terrestre, aunque pequeñas, se correlacionan con ciclos climáticos. Los ciclos de Milankovitch, variaciones periódicas en oblicuidad, excentricidad orbital y precesión axial, modulan la cantidad y distribución estacional de la radiación solar recibida. Estos ciclos, que operan en escalas de decenas de miles de años, se correlacionan con las glaciaciones cuaternarias. La variación de oblicuidad entre 22,1 y 24,5 grados altera el contraste estacional. Una mayor oblicuidad intensifica la estacionalidad, potencialmente desencadenando deglaciaciones. Una menor oblicuidad modera la estacionalidad, favoreciendo la acumulación de hielo. Aunque la variación es modesta, limitada por la estabilización lunar, es suficiente para influir significativamente en el clima. Sin la Luna, las variaciones serían órdenes de magnitud mayores,
haciendo el clima no solo variable, sino potencialmente inhabitable de forma periódica. La apreciación de la rareza de esta estabilización enriquece la perspectiva astrobiológica. La búsqueda de planetas habitables alrededor de otras estrellas considera múltiples factores: distancia a la estrella, zona habitable, presencia de agua, atmósfera apropiada. La estabilidad axial a través de un satélite grande raramente se considera de forma explícita, pero puede ser un criterio importante. La formación de satélites grandes como la Luna a través de impactos gigantes es un evento relativamente poco frecuente. Muchos planetas rocosos pueden carecer de tales satélites. En consecuencia, muchos podrían experimentar una variabilidad climática extrema debido a oblicuidades caóticas, reduciendo la probabilidad de una biosfera compleja. La Tierra puede ser parcialmente habitable porque tuvo la fortuna de adquirir un estabilizador lunar a través de una colisión catastrófica al comienzo de su historia. Reconocer esto añade matices a la ecuación de Drake y a las consideraciones sobre la prevalencia de vida compleja en el universo. El futuro de esta estabilización depende de la evolución continuada del sistema Tierra-Luna. Como la Luna se aleja gradualmente, el par de fuerzas estabilizador se debilita lentamente. Sin embargo, las tasas son suficientemente lentas como para que la estabilización persista durante miles de millones de años adicionales. Las simulaciones sugieren que incluso con la Luna a varias veces la distancia actual, la estabilización residual seguiría siendo significativa. La oblicuidad no se volvería caótica de inmediato tras una hipotética eliminación lunar. La transición a un régimen caótico demandaría decenas de millones de años. Por tanto, la biosfera terrestre disfruta de una protección a largo plazo. Contrasta con los escenarios en los que el impacto gigante hubiera fallado en producir una luna, o en los que el satélite formado hubiera sido significativamente menor o más distante. En esos casos, la historia climática terrestre podría haber sido radicalmente diferente, potencialmente hostil al desarrollo de vida compleja. Reflexionar sobre el papel lunar en la estabilización axial invita a la humildad sobre las condiciones necesarias para la habitabilidad. La tendencia es centrarse en factores obvios: temperatura apropiada, presencia de agua, composición atmosférica. Sin embargo, sutilezas como la estabilidad de la oblicuidad resultan igualmente críticas a lo largo del tiempo geológico. Sin la Luna actuando como ancla gravitacional, la Tierra podría haber experimentado climas erráticamente variables, oscilando entre extremos incompatibles con una biosfera estable. Los ecosistemas requieren previsibilidad climática para evolucionar adaptaciones funcionales. Las variaciones dentro de ciertos límites, como las glaciaciones cuaternarias, pueden impulsar la selección adaptativa. Sin embargo, las oscilaciones violentas repetidas entre extremos impedirían el establecimiento de ecosistemas complejos. La Luna, formada en un evento violento hace miles de millones de años, se convirtió en guardiana silenciosa de la estabilidad climática, permitiendo que la vida no solo surgiera sino que floreciera, se diversificara y eventualmente desarrollara inteligencia capaz de comprender el propio orden cósmico que hizo posible su existencia, demostrando cómo los accidentes históricos, la colisión formadora de la Luna, pueden tener consecuencias profundas a través de miles de millones de años, moldeando destinos planetarios, conectando geofísica, astronomía dinámica, climatología y biología en una narrativa integrada donde el satélite natural no es un mero acompañante pasivo, sino un participante activo en el mantenimiento de condiciones habitables, ejecutando una coreografía gravitacional que preserva la orientación axial dentro de límites que permiten estaciones predecibles, climas relativamente estables y una biosfera floreciente a través de las eras geológicas. Ilustrando la profunda interconexión entre componentes aparentemente separados del sistema planetario y recordando que la habitabilidad no emerge de factores aislados sino de la confluencia de condiciones que incluyen arquitectura orbital, historia dinámica y características físicas tanto del planeta como de sus satélites naturales. La atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna también hace que la Luna quede bloqueada por la marea, sincronizando la rotación de la Luna alrededor de su eje y su revolución alrededor de la Tierra. Esta rotación síncrona hace que el mismo lado de la Luna mire siempre hacia la Tierra.
La Tierra y la Luna están unidas por la atracción gravitacional, que es más fuerte en los lados que se enfrentan. Las fuerzas de marea resultantes son el principal motor de las mareas terrestres, y atrajeron a la Luna para que siempre encarara a la Tierra con el mismo lado cercano. Una danza gravitacional que congeló una cara permanentemente orientada hacia nosotros. Las observaciones lunares a lo largo de meses revelan un patrón notable. Los mismos cráteres, mares oscuros y tierras altas brillantes aparecen continuamente en la cara orientada hacia la Tierra. No se aprecia ninguna rotación aparente, la superficie parece inmóvil. Sin embargo, la Luna orbita completamente alrededor de la Tierra cada mes, por lo que debe estar girando sobre su propio eje exactamente a la misma tasa que orbita. El periodo rotacional iguala al periodo orbital, ambos de aproximadamente 27,3 días. Esta sincronía perfecta no es ninguna coincidencia, sino el resultado inevitable de la interacción gravitacional a lo largo de miles de millones de años. Las fuerzas de marea ejercidas por la Tierra sobre la Luna desaceleraron gradualmente la rotación lunar, inicialmente más rápida, hasta sincronizarla con el periodo orbital. Esta configuración, denominada bloqueo mareal o rotación síncrona, es extremadamente común entre los satélites naturales del Sistema Solar. La mayoría de los satélites grandes presentan la misma cara permanentemente orientada hacia el planeta anfitrión. El mecanismo físico responsable del bloqueo implica la disipación de energía a través de deformaciones mareales. Cuando se formó la Luna, probablemente giraba más rápidamente de lo que orbitaba. Las fuerzas de marea terrestres creaban abultamientos en la estructura lunar, elevaciones sólidas análogas a las mareas oceánicas terrestres. Como la Luna giraba, esos abultamientos intentaban permanecer alineados con la Tierra, pero la inercia rotacional lunar causaba un desalineamiento. La fricción interna disipaba energía a medida que el material lunar se deformaba repetidamente. La disipación energética reducía gradualmente la velocidad rotacional. El proceso continuó hasta que la rotación desaceleró lo suficiente como para sincronizarse con el periodo orbital. En esta configuración, los abultamientos mareales permanecen alineados con la línea Tierra-Luna. Sin rotación relativa adicional, la disipación cesa. Se alcanza el estado de mínima energía. El bloqueo se vuelve permanente salvo perturbaciones externas significativas. Visualizar este proceso requiere imaginar la Luna primitiva girando a través de un campo gravitacional asimétrico. La Tierra ejerce una atracción más fuerte en el lado lunar más próximo y menos fuerte en el lado distante. Si la Luna fuera perfectamente esférica y homogénea, los pares de fuerzas medios se cancelarían. Sin embargo, las irregularidades en la forma y distribución de masa lunar crean asimetrías. El abultamiento mareal, el alargamiento en la dirección de la Tierra, representa una asimetría adicional. A medida que la Luna giraba más rápidamente de lo que orbitaba, el abultamiento intentaba permanecer apuntando hacia la Tierra pero era arrastrado hacia adelante por la rotación. La configuración asimétrica resultante permitía a la Tierra ejercer un par de fuerzas que retardaba la rotación. La analogía sería sostener un bastón asimétricamente por el centro y hacerlo girar. La gravedad intenta tirar del extremo más pesado hacia abajo, aplicando un par de fuerzas que desacelera la rotación. La Tierra, a través de la gravedad, aplicó un par de fuerzas retardantes similar a la Luna a lo largo de miles de millones de años. Las escalas temporales para el bloqueo dependen de múltiples factores: intensidad de las fuerzas de marea, determinada por la masa planetaria y la distancia, tamaño y rigidez del satélite, tasa de disipación interna. Los satélites pequeños próximos a planetas masivos se bloquean rápidamente, en millones de años. Los satélites más grandes y distantes requieren miles de millones de años. La Luna, con una masa significativa y una distancia moderada de la Tierra, probablemente alcanzó el bloqueo cientos de millones de años después de su formación. Los cálculos sugieren que en menos de 1000 millones de años, la rotación ya se había sincronizado. Desde entonces, la configuración permanece estable. Contrasta con los planetas. Mercurio está bloqueado en una resonancia 3,2 con el Sol, gira 3 veces por cada 2 órbitas, configuración estabilizada por las fuerzas de marea solares y la excentricidad orbital.
Venus posee una rotación lenta retrógrada, posiblemente influenciada por las mareas atmosféricas solares. Cada cuerpo exhibe una historia dinámica única. Las consecuencias de esta configuración son profundas. La cara lunar orientada permanentemente hacia la Tierra, la cara próxima, difiere dramáticamente de la cara lejana. La cara próxima presenta grandes llanuras oscuras, María, formadas por antiguas erupciones basálticas. La cara lejana, oculta a la vista terrestre hasta la era espacial, se muestra densamente craterizada con pocas María. La asimetría resulta en parte de una historia térmica diferenciada. La cara próxima pudo haber retenido el calor de forma más eficiente debido a la proximidad terrestre, facilitando un vulcanismo prolongado. Además, el bombardeo meteorítico en la cara lejana no fue compensado por la renovación volcánica, preservando los cráteres antiguos. El bloqueo también significa que los observadores terrestres jamás ven la cara lejana directamente. Permaneció misteriosa hasta que los satélites artificiales la fotografiaron en la década de 1960. La revelación sorprendió, la expectativa era de simetría, pero la realidad mostró una dicotomía marcada. La libración lunar introduce matices al bloqueo perfecto. Aunque la Luna mantiene de media la misma cara orientada hacia la Tierra, pequeñas oscilaciones permiten vislumbrar los márgenes más allá del hemisferio estrictamente visible. Aproximadamente el 59% de la superficie lunar llega a ser visible a lo largo del tiempo debido a tres tipos de libración. Libración en longitud, causada por la excentricidad orbital. La Luna se mueve más rápidamente en el perigeo, y la rotación uniforme produce un balanceo aparente. Libración en latitud, causada por la inclinación del eje lunar respecto al plano orbital, y libración diurna, causada por la paralaje. El observador terrestre ve la Luna desde ángulos ligeramente diferentes a lo largo del día debido a la rotación terrestre. Estas oscilaciones sutiles revelan franjas adicionales, pero el núcleo del aproximadamente 41% permanece perpetuamente oculto desde cualquier punto terrestre. El bloqueo mutuo futuro entre la Tierra y la Luna representa la extensión lógica de este proceso. Como se ha discutido anteriormente, la Tierra también experimenta desaceleración rotacional debido a los pares de fuerzas mareales lunares. Eventualmente, si transcurriera tiempo suficiente, la rotación terrestre se desaceleraría hasta sincronizarse con el periodo orbital lunar expandido. Ambos cuerpos se mostrarían mutuamente la misma cara. La Luna aparecería estacionaria en el cielo visto desde un hemisferio terrestre, invisible desde el otro. Esta configuración representa el estado de mínima energía del sistema. Sin embargo, alcanzar el bloqueo mutuo demandaría decenas de miles de millones de años bajo las tasas actuales, mucho más allá de la vida útil del Sol. El Sol se convertirá en una gigante roja en aproximadamente 5.000 millones de años, alterando drásticamente el sistema planetario. Por tanto, el bloqueo mutuo Tierra-Luna permanece como especulación teórica, improbable de realizarse de forma natural. La prevalencia del bloqueo mareal en todo el sistema solar atestigua la universalidad del proceso. Los satélites galileanos de Júpiter, y con acento O, Europa, Ganímedes, Calisto, todos están bloqueados. Los satélites saturnianos más grandes, Titán, Rea, Encélado, también están bloqueados. Las lunas marcianas Phobos y Deimos, aunque diminutas, también lo están. El sistema Plutón-Caronte ha alcanzado el bloqueo mutuo. Ambos se muestran recíprocamente la misma cara, una configuración única en el sistema solar donde el bloqueo bilateral se ha completado. La universalidad demuestra que el bloqueo es el destino común de los satélites suficientemente cercanos a planetas durante el tiempo suficiente. El mecanismo físico, la disipación de energía a través de deformaciones mareales, opera con independencia de la ubicación o composición específica. La física fundamental gobierna el resultado. Reflexionar sobre el bloqueo mareal lunar invita a apreciar cómo las interacciones sutiles acumuladas a través del tiempo profundo producen las configuraciones que observamos hoy. La Luna mostrando siempre la misma cara no es un capricho arbitrario, sino la consecuencia inevitable de su historia dinámica. Miles de millones de años de deformaciones repetidas,
disipación energética y ajustes graduales convergiendo hacia un estado estable, un proceso lento pero inexorable. Observar la luna llena sabiendo que los mismos cráteres visibles hoy fueron contemplados por nuestros ancestros hace milenios, por los dinosaurios hace millones de años, por los primeros organismos multicelulares hace miles de millones de años, conecta el presente efímero a la vastedad temporal. La configuración se congeló en la escala geológica profunda, convirtiéndose en una característica aparentemente permanente. Sin embargo, la historia revela que nada es verdaderamente estático, incluso el bloqueo resultó de una evolución, y el sistema Tierra-Luna continúa evolucionando, aunque a tasas imperceptibles para el ser humano. Comprender el bloqueo mareal ilustra cómo el tiempo, aliado a la física, transforma los sistemas dinámicos, revelando que los actuales arreglos celestes son productos de historias largas y complejas, gobernadas por leyes simples que operan pacientemente a través de las eras, moldeando configuraciones que parecen eternas pero son en realidad etapas en narrativas evolutivas que se extienden desde la formación hasta destinos futuros lejanos, recordando que incluso el cielo aparentemente inmutable que nos cubre refleja procesos dinámicos que operan en escalas temporales que trascienden inmensamente la experiencia humana directa, conectando cada observación lunar casual a miles de millones de años de interacción gravitacional que han esculpido el orden actual y continuarán moldeando el futuro a través del tiempo profundo restante disponible al sistema solar antes de que las transformaciones estelares impongan nuevos destinos. En la década de 1990, la ciencia confirmó la capacidad de la Luna para generar mareas atmosféricas, un pulso gaseoso que crea cambios diarios en la presión del aire. También altera los patrones de circulación como los cinturones de alta presión subtropical. Estos pueden ayudar a explicar vínculos increíbles pero sutiles, reconocidos en los últimos 50 años, entre la fase lunar y la nubosidad, la formación de huracanes y las precipitaciones. Una influencia sutil pero mensurable en los sistemas meteorológicos globales. La atmósfera terrestre, aunque gaseosa y aparentemente insustancial, posee una masa considerable, aproximadamente 5 cuatrillones de toneladas. Esta capa fluida responde a las fuerzas gravitacionales lunares de manera análoga a los océanos, aunque sus manifestaciones son más sutiles. Las mareas atmosféricas producen oscilaciones en la presión a nivel del mar del orden de cientos de pascals, una variación modesta comparada con las fluctuaciones meteorológicas típicas, que alcanzan miles de pascals. Detectar la señal mareal atmosférica requiere instrumentación sensible y un cuidadoso análisis estadístico que aísle el componente periódico lunar de la variabilidad meteorológica dominante. Los barómetros de alta precisión, en funcionamiento continuo durante décadas, han acumulado registros que permiten la descomposición armónica. Los componentes con periodicidad lunar emergen con claridad, confirmando que la atmósfera experimenta elevaciones y depresiones sincronizadas con la posición lunar, completando un ciclo aproximadamente cada 12 horas y 25 minutos, la mitad del día lunar. El mecanismo generador de mareas atmosféricas combina efectos gravitacionales directos con componentes térmicos. La atracción gravitacional lunar deforma la atmósfera creando un abultamiento gaseoso en el lado orientado hacia la Luna y en el lado opuesto, de manera análoga a las mareas oceánicas. Además, el calentamiento solar de la atmósfera interactúa con el ciclo lunar de formas complejas. Aunque el Sol domina el calentamiento atmosférico, la modulación lunar de la distribución de presión puede alterar los patrones de circulación de forma sutil. El aire, al ser un fluido compresible, responde a los gradientes de presión estableciendo flujos. Las oscilaciones de presión mareales, aunque pequeñas, contribuyen al campo de presión total. En las regiones tropicales, donde otros forzamientos meteorológicos son débiles, la señal lunar resulta proporcionalmente más detectable. Las observaciones en latitudes bajas muestran una correlación entre la fase lunar y la variabilidad de la presión atmosférica con mayor claridad que en latitudes medias o altas, donde dominan los sistemas meteorológicos dinámicos. Los estudios que correlacionan la fase lunar con las precipitaciones han revelado patrones estadísticamente significativos pero físicamente sutiles.
Los análisis de registros pluviométricos a lo largo de décadas en múltiples localidades han detectado un pequeño aumento en la probabilidad de lluvia durante ciertas fases lunares, concretamente, algunos días después de la luna nueva y la luna llena. La magnitud del efecto es modesta, un aumento de aproximadamente 1 a 2% en la precipitación media. La explicación propuesta implica que las mareas atmosféricas modulan la estructura vertical de la atmósfera. Las oscilaciones de presión pueden alterar marginalmente la estabilidad atmosférica, afectando la probabilidad de formación de nubes convectivas. Una atmósfera ligeramente expandida durante una marea atmosférica alta podría favorecer el ascenso del aire húmedo, facilitando la condensación. Sin embargo, el mecanismo exacto sigue siendo debatido. La variabilidad meteorológica está dominada por factores como la temperatura superficial del océano, los patrones de circulación atmosférica a gran escala y la topografía. La influencia lunar es una perturbación menor superpuesta a ellos. La formación de ciclones tropicales, huracanes, tifones, también ha mostrado una correlación débil con el ciclo lunar en algunos estudios. El análisis estadístico de décadas de registros de ciclones ha revelado un ligero aumento en la probabilidad de intensificación durante los periodos próximos a la luna nueva y la luna llena, cuando las mareas oceánicas y atmosféricas se amplifican. La hipótesis es que las mareas oceánicas más altas aumentan el contenido de calor disponible cerca de la superficie marina, proporcionando energía adicional a los sistemas convectivos. Además, las mareas atmosféricas podrían modular los perfiles de presión vertical favoreciendo el desarrollo de vórtices. De nuevo, el efecto es estadísticamente detectable pero físicamente pequeño comparado con los factores dominantes, como la temperatura superficial del mar y la cizalladura del viento. El debate científico continúa sobre la solidez de estas correlaciones. Algunos estudios replican los resultados, mientras que otros no encuentran ninguna señal significativa, dependiendo de las metodologías y los periodos analizados. La nubosidad, la cantidad de cobertura de nubes, presenta una variabilidad compleja influenciada por múltiples procesos atmosféricos. Los estudios que investigan la posible modulación lunar han examinado registros de observaciones visuales de nubosidad y datos de satélite. Algunos han detectado una periodicidad lunar débil, con la cobertura de nubes variando algunos puntos porcentuales a lo largo del mes lunar. El mecanismo propuesto conecta las mareas atmosféricas con los movimientos verticales del aire, en consecuencia, con la formación de nubes. El aire que asciende a través de las capas atmosféricas se enfría adiabáticamente. Si el enfriamiento alcanza el punto de rocío, se produce la condensación formando nubes. Las mareas atmosféricas, al alterar la distribución vertical de presión y temperatura, podrían modular la probabilidad de estos eventos. Sin embargo, la magnitud del efecto es comparable a la incertidumbre en las observaciones, lo que hace que la detección sea un desafío y las conclusiones, provisionales. Los cinturones subtropicales de alta presión, sistemas semipermanentes de aire descendente en latitudes de aproximadamente 30 grados norte y sur, organizan profundamente el clima regional. Estos cinturones suprimen las precipitaciones, creando desiertos en los márgenes continentales occidentales. Las alteraciones sutiles en su posición e intensidad afectan los patrones climáticos. Las mareas atmosféricas lunares podrían, en teoría, modular estos sistemas a través de ajustes en la circulación meridional. Las evidencias observacionales son limitadas. Detectar la modulación lunar requiere separar una señal débil de la variabilidad interanual e interdecadal dominante. La modelización numérica atmosférica permite experimentos controlados. Las simulaciones con y sin forzamiento mareal lunar pueden aislar los efectos potenciales. Los resultados sugieren una influencia mensurable pero pequeña, consistente con las observaciones estadísticas que indican correlaciones débiles. La perspectiva histórica contextualiza el descubrimiento de las mareas atmosféricas lunares. Mientras que las mareas oceánicas se reconocieron desde la antigüedad, las mareas atmosféricas permanecieron especulativas hasta que la instrumentación suficientemente sensible estuvo disponible en el siglo XX. Las primeras detecciones concluyentes se produjeron en la década de 1960,
utilizando redes globales de barómetros precisos. La confirmación definitiva llegó con los satélites meteorológicos, que permitieron observaciones atmosféricas espacialmente amplias y temporalmente continuas. El análisis de los datos globales reveló un patrón armónico coherente con las predicciones teóricas de las mareas atmosféricas. Desde entonces, la investigación ha refinado la comprensión de la amplitud, la estructura espacial y la variabilidad estacional de las oscilaciones mareales atmosféricas. El campo, ya maduro, integra actualmente observaciones, teoría y modelización numérica. Las comparaciones con otras fuentes de variabilidad atmosférica sitúan la influencia lunar en la perspectiva adecuada. El ciclo diurno, la variación entre el día y la noche causada por el calentamiento solar, domina las oscilaciones de temperatura y presión, con amplitudes decenas de veces superiores a las mareas lunares. Los sistemas meteorológicos sinópticos, frentes, ciclones extratropicales, producen variaciones de presión miles de veces mayores. Las oscilaciones climáticas interanuales como el Niño alteran los patrones atmosféricos globalmente con magnitudes vastamente superiores. Por tanto, aunque las mareas lunares atmosféricas son mensurables, su contribución a la variabilidad meteorológica total es mínima. No afectan las previsiones meteorológicas prácticas. Los meteorólogos ignoran habitualmente la fase lunar al predecir el tiempo semanal, porque la influencia es despreciable comparada con otros factores. La relevancia científica radica en completar la comprensión de todos los forzamientos atmosféricos, no en su aplicabilidad operativa. Las implicaciones para la ciencia atmosférica incluyen la calibración de los modelos climáticos. Los modelos numéricos que simulan la circulación atmosférica global deberían reproducir idealmente todas las variabilidades observadas, incluidas las mareas atmosféricas. Incorporar el forzamiento mareal lunar permite validar la capacidad del modelo para responder correctamente a perturbaciones gravitacionales periódicas. Aunque el impacto en el clima medio sea insignificante, la presencia de mareas atmosféricas ofrece una prueba de fiabilidad física. Los modelos que reproducen la amplitud y la fase correctas de las mareas atmosféricas demuestran una representación adecuada de los procesos dinámicos fundamentales. Las discrepancias indican posibles deficiencias en las parametrizaciones físicas, viscosidad, difusión, calentamiento radiativo. Reflexionar sobre las mareas atmosféricas lunares revela cómo las influencias pueden ser simultáneamente reales y prácticamente negligibles. La detectabilidad no implica relevancia operativa. La atmósfera responde mensurablemente a la Luna, confirmando la universalidad de la gravitación y la fluidez atmosférica. Sin embargo, la magnitud es suficientemente pequeña como para que la meteorología práctica la ignore justificadamente. La distinción entre significancia estadística y significancia práctica es crucial. Las correlaciones pueden ser estadísticamente sólidas en grandes conjuntos de datos y representar, sin embargo, efectos físicamente triviales. La ciencia atmosférica se beneficia de comprender las mareas lunares atmosféricas como un componente del cuadro completo de forzamientos, pero las previsiones climáticas cotidianas dependen de los factores dominantes. La Luna influye en la atmósfera, pero sutilmente, recordando que no toda influencia mensurable es determinante para los fenómenos de interés inmediato, ilustrando la necesidad de discernimiento al interpretar las correlaciones científicas, distinguiendo entre causalidad confirmada y relevancia práctica, reconociendo que los sistemas complejos como la atmósfera terrestre responden a múltiples forzamientos con magnitudes vastamente diferentes, donde identificar todas las contribuciones enriquece el conocimiento fundamental, pero las aplicaciones prácticas se centran apropiadamente en los factores dominantes, manteniendo la apreciación por la completitud científica sin confundir la detección de señal con importancia operativa, equilibrando el rigor analítico con la perspectiva pragmática sobre qué variables gobiernan realmente los fenómenos meteorológicos observados cotidianamente. En los comienzos de la historia de la Tierra, la Luna estaba aún más cerca. Hace miles de millones de años, la Luna se encontraba mucho más próxima y las mareas eran extremas, muchísimo más altas y bajas. Las mareas habrían erosionado las zonas costeras, añadiendo minerales a los océanos.
Es posible que hayan contribuido a crear las condiciones químicas para el surgimiento de la vida primitiva. Las reconstrucciones indican que cuando el sistema Tierra-Luna se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años a través de un impacto gigante, la Luna orbitaba inicialmente a una distancia de entre 15.000 y 30.000 kilómetros, una fracción de la distancia actual de 384.400 kilómetros. La dramática proximidad producía fuerzas de marea intensas. Aplicando la física de las mareas, cuya fuerza es proporcional al inverso del cubo de la distancia, una luna que orbitará a una décima parte de la distancia actual generaría fuerzas de marea 1000 veces superiores. Las amplitudes de las mareas oceánicas, que hoy miden metros, habrían alcanzado cientos de metros o más. Imaginar una marea que se eleva y se vacía cientos de metros verticalmente 2 veces al día revela un escenario dramático. Las zonas costeras experimentarían inundaciones masivas seguidas de exposiciones extensas. Los paisajes serían remodelados constantemente por violentos flujos de agua. La erosión sería incomparablemente más intensa que cualquier proceso costero contemporáneo. La composición rocosa de los márgenes continentales primitivos ofrecía el sustrato para esa erosión extrema. La Tierra primitiva poseía una corteza basáltica relativamente joven, todavía caliente por los procesos de formación planetaria. Las rocas, sometidas a ciclos de marea gigantescos, se fragmentarían mecánicamente a través de la abrasión, el impacto de olas colosales y el estrés térmico provocado por la alternancia entre la inmersión acuática y la exposición atmosférica. La fragmentación produciría sedimentos, desde bloques hasta limos y arcillas. El agua, al percolar a través de rocas fracturadas e interactuar con minerales frescos, disolvería los componentes solubles. Los iones de calcio, magnesio, hierro, potasio, sílice y otros elementos se liberarían de la matriz rocosa, transportados por las aguas de marea hacia los océanos primitivos. El proceso de meteorización química, acelerado por la intensidad de las mareas, enriquecería los océanos con solutos fundamentales para la química prebiótica. Los océanos primitivos, al recibir ese constante aporte mineral, transformarían gradualmente su composición química. Las concentraciones de iones metálicos aumentarían. La salinidad se iría estableciendo. Los gradientes químicos entre las zonas costeras intensamente erosionadas y las aguas oceánicas abiertas crearían heterogeneidad ambiental. Los ciclos de evaporación en las zonas intermareales expuestas concentrarían los solutos, formando salmueras ricas en minerales. La precipitación mineral ocurriría cuando se superara la saturación, depositando capas sedimentarias que posteriormente podrían ser reerosionadas en ciclos sucesivos. Esta dinámica crearía ambientes geoquímicamente diversos, condición frecuentemente citada como favorable para el origen de la vida. La heterogeneidad permite la experimentación química. Los diferentes microambientes facilitan reacciones distintas, aumentando la probabilidad de surgimiento de moléculas autorreplicantes. Las hipótesis sobre el origen de la vida invocan frecuentemente ambientes acuáticos poco profundos sujetos a ciclos de humedecimiento y secado. Las zonas intermareales ofrecen precisamente esas condiciones. Las gigantescas mareas primitivas amplificarían estos ciclos de forma dramática. Imagina pozas poco profundas que se forman durante la pleamar, concentrando moléculas orgánicas a medida que el agua se evapora bajo el joven sol. La bajamar subsiguiente expondría sedimentos ricos en minerales que podrían catalizar reacciones químicas. Las superficies minerales, arcillas, fosfatos, sulfuros metálicos, actúan como catalizadores que facilitan la polimerización de moléculas simples en cadenas más complejas. Los ciclos repetidos de hidratación y desecación podrían promover la formación de polímeros, un paso potencialmente crucial en la síntesis prebiótica de ácidos nucleicos y proteínas. Las mareas extremas crearían vastas extensiones de tales ambientes, multiplicando las oportunidades para la química prebiótica experimental. La energía disponible en estos ambientes costeros primitivos procedería de múltiples fuentes. La radiación ultravioleta solar, la atmósfera primitiva carecía de una capa de ozono protectora, penetraría en las aguas poco profundas, proporcionando energía para la fotoquímica.
La actividad volcánica, más intensa en la Tierra joven, liberaría gases reductores y calor. Los impactos de meteoritos, frecuentes durante el bombardeo intenso tardío, depositarían energía a través de ondas de choque y calentamiento. Los gradientes redox entre los minerales ferrosos recién erosionados y los océanos parcialmente oxidados proporcionarían un potencial químico aprovechable. Las mareas, al mover el agua constantemente, mezclarían los reactivos y redistribuirían los productos, previniendo el estancamiento químico. La combinación de energía abundante, diversidad química y entornos dinámicos ofrece un escenario plausible para la aparición de moléculas autoorganizadas que eventualmente darían origen a la vida. Las evidencias geológicas directas de las mareas primitivas son escasas debido al reciclado cortical a lo largo de miles de millones de años. Las rocas más antiguas preservadas, las formaciones Isua en Groenlandia, el cratón Pilbara en Australia, con una datación de aproximadamente 3.800 a 3.500 millones de años, muestran evidencias de ambientes acuáticos poco profundos, pero los detalles de las amplitudes de las mareas son difíciles de reconstruir de forma inequívoca. Las estructuras sedimentarias interpretadas como ritmitas mareales, laminaciones que reflejan una deposición periódica, sugieren la presencia de mareas, pero cuantificar las amplitudes a partir de sedimentos metamorfizados es un reto. La modelización computacional que combina dinámica orbital, disipación de marea y rotación terrestre primitiva proporciona estimaciones indirectas. Los resultados indican de manera consistente amplitudes de marea a órdenes de magnitud superiores a las actuales durante los primeros miles de millones de años, lo que coincide con las expectativas teóricas basadas en la proximidad lunar. Las comparaciones con entornos modernos análogos ilustran el potencial erosivo de las mareas extremas. La bahía de Fundy, con amplitudes de marea que superan los 16 metros, experimenta tasas sustanciales de erosión costera. Las costas rocosas retroceden centímetros o metros por siglo debido a la acción de las mareas. Extrapolar esto a amplitudes cientos de veces mayores sugiere tasas de erosión cataclísmicas, metros o decenas de metros al año. Durante los primeros cientos de millones de años, las zonas costeras habrían sido completamente remodeladas de forma repetida. La masa total de material erosionado y transportado a los océanos sería colosal, comparable a los procesos tectónicos como la orogenia o el vulcanismo en cuanto a transferencia de masa y redistribución química. Las mareas primitivas constituían una fuerza geológica dominante en los entornos costeros, rival del vulcanismo y los impactos en importancia para la configuración primitiva del planeta. Las implicaciones astrobiológicas se extienden más allá de la Tierra. Las lunas de los planetas gigantes, Europa orbitando a Júpiter, Encélado orbitando a Saturno, experimentan actualmente un intenso calentamiento mareal que mantiene océanos subterráneos líquidos bajo cortezas heladas. La flexión mareal proporciona energía que podría sustentar química prebiótica o incluso una biosfera en océanos alienígenas. Reconocer el papel de las mareas en la geoquímica terrestre primitiva y posiblemente en el origen de la vida informa la búsqueda de entornos habitables extraterrestres. Los sistemas en los que satélites orbitan cerca de planetas, o en los que exolunas experimentan fuerzas de marea sustanciales de planetas gigantes, merecen una atención especial. Las mareas no son meras curiosidades oceanográficas, sino potencialmente ingredientes fundamentales en la receta para el surgimiento de vida en todo el universo. La evolución posterior del sistema Tierra-Luna fue testigo de la disminución gradual de las amplitudes mareales a medida que la Luna se alejaba. Durante el Arcaico, el eón comprendido entre 4.000 y 2.500 millones de años atrás, las mareas eran todavía significativamente más intensas que en la actualidad, aunque reducidas respecto a las condiciones inmediatamente posteriores a la formación. Durante el Proterozoico, entre 2.500 y 540 millones de años atrás, continuaron disminuyendo. Los fósiles de estromatolitos que conservan laminaciones mareales sugieren periodos orbitales lunares más cortos, coherentes con una luna más cercana. El análisis cuantitativo de estos registros contribuye a reconstruir la historia orbital Tierra-Luna. La erosión costera mareal, aunque siempre presente,
fue haciéndose progresivamente menos dominante a medida que las amplitudes disminuían y otros procesos geológicos, la tectónica de placas, la erosión fluvial, adquirían una mayor importancia relativa. Sin embargo, durante el crucial periodo comprendido entre la formación del planeta y el establecimiento de la biosfera, las mareas extremas probablemente desempeñaron un papel geoquímico fundamental. Reflexionar sobre las mareas primitivas extremas conecta múltiples disciplinas: astronomía orbital, geofísica, geoquímica, astrobiología, en una narrativa integrada. La Luna, formada violentamente a través de un impacto, orbitaba inicialmente muy cerca, ejerciendo una influencia mareal dramática. Las fuerzas resultantes esculpieron implacablemente los paisajes costeros primitivos, liberando minerales que enriquecieron los océanos. Los ambientes geoquímicamente diversos que se crearon facilitaron la química prebiótica. Los intensos ciclos de humedecimiento y secado en las vastas zonas intermareales ofrecieron escenarios plausibles para la polimerización molecular. La configuración particular del sistema Tierra-Luna, satélite grande y próximo, puede haber sido un ingrediente no solo para la estabilidad climática a través de una oblicuidad estable, sino también para el suministro de entornos favorables al surgimiento de la vida. Reconocer esto añade una dimensión a la cuestión de la habitabilidad planetaria, no solo la zona habitable estelar y la presencia de agua, sino también la dinámica orbital que influye en los procesos superficiales cruciales. Las mareas primitivas extremas ilustran cómo la astronomía y la geología se entrelazan profundamente, moldeando los destinos planetarios a lo largo de miles de millones de años, conectando los cataclísmicos eventos de formación con la emergencia gradual de la complejidad biológica, demostrando que las condiciones necesarias para la vida pueden incluir factores dinámicos que operan a través del tiempo profundo y no únicamente condiciones estáticas, recordando que la historia planetaria es una narrativa evolutiva en la que las configuraciones iniciales determinan las trayectorias posteriores, y que comprender los orígenes de la vida exige apreciar no solo la química, sino también el contexto geofísico y astronómico en el que esa química tuvo lugar, revelando la profunda interconexión entre fenómenos celestes aparentemente distantes y los procesos fundamentales que finalmente permitieron el surgimiento de la floreciente biosfera terrestre que ahora contempla sus propios orígenes remotos, buscando descifrar cómo disposiciones cósmicas particulares crearon las condiciones propicias para la transformación de la materia inerte en sistemas vivos capaces de percibir, cuestionar y comprender el universo que los engendró.